Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Empezamos a conversar acerca del Mercosur, así que un poco la idea es, recordarles los videos que desarrollan más o menos el tema en general. Ya están disponibles en el aula virtual, en la parte de materiales, creo que es. Este, y hoy lo que vamos a tratar de revisarlos desde la perspectiva que venimos utilizando para presentar los temas, que es de la gestión de riesgo. Entonces, algunas cosas las van a tener que completar con lo que, con lo que está en el aula y con los materiales que ya tienen disponibles. Entonces, lo que vamos a ver, una pequeña presentación de lo que es el Mercosur. Fundamentalmente, después vamos a analizar el efecto que tiene el Mercosur sobre las políticas ambientales en territorio argentino, las particularidades que implica una estrategia de integración regional, y también después vamos a terminar viendo las dificultades que eso implica tener una política ambiental a escala regional, es decir, la dificultad que tiene el Mercosur para implementar una política ambiental que sea compartida por todos los países miembros. Entonces, en principio, algunas cuestiones en particular. Ustedes saben qué es el Mercosur, ¿no? Son un conjunto de No, países que hace unos 30 años atrás comenzaron un proceso de integración, en principio como una unión aduanera, es decir, con estas cuestiones que tenía una base fundamentalmente comercial, proteger un mercado interno y presentarse al resto de los países como un bloque con algunas políticas en común y, y fundamentalmente con una capacidad económica, eh, digamos que a nivel global, de segundo o tercer orden, pero mucho más significativa que los países individualmente. Los procesos de integración no son raros en el mundo. Norteamérica tiene el suyo, bueno, la Unión Europea es un proceso de integración el más desarrollado, el más avanzado que hay. Eh, Hay varios países, varias regiones que han avanzado en esquemas de este tipo con particularidades. Digamos que es un territorio extenso, es un territorio con una cantidad de población respetable, tiene economías de segundo o de tercer orden o de cuarto orden, pero que son grandes proveedores de productos alimentarios, digamos, de productos primarios, básicamente. Minería, toda la región andina, básicamente, madera y la parte agraria. También es un proveedor no tan importante, sí, de productos pesqueros. Pero realmente el gran déficit del Mercosur es el desarrollo de tecnología y eh, del sector industrial. Pero veamos un poquito, una cuestión es que cuando los países comienzan a reunirse, no empiezan todos en la misma situación, no son todos iguales. En el Mercosur, bueno, ahí tienen un cuadrito que los mide por pobreza y ya ven que hay 7 miembros, de los cuales solamente 4 son plenos. Venezuela, que sería pleno, está suspendido por razones políticas y otras cuestiones más. Bolivia no ha concluido su proceso de adhesión por cuestiones propias de algún miembro del Mercosur
que tiene que, digamos, la adhesión de nuevos miembros es por unanimidad siempre. Entonces, mientras eso no se logre, en el caso de Bolivia, es el legislativo de Brasil el que está trabando la incorporación plena de Bolivia. En el caso de Chile es un adherente, nunca pretendió eh, incorporarse como socio pleno al Mercosur. Bueno, pero vea una cuestión, no es cuestión de hablar de cantidad de población, de hablar de cantidad de dimensiones de la economía, todos datos que nos resultan fáciles de conseguir. Pero en este cuadrito que tienen ahí les está mostrando la pobreza, la desigualdad. No estamos viendo desigualdad en términos de ingresos, estamos viendo acá en términos de cantidad de pobres sobre la proporción de la población, ¿no? Al margen del caso particular de Venezuela, que es ese que tiene ahí una cantidad de pobres que duplica, más que duplica la de la Argentina, que ya es alta, y que se debe fundamentalmente a cuestiones de bloqueo y al daño de la economía que han recibido en estos años. El resto de los países, hay países que tienen un nivel de pobreza relativamente eh, de economías centrales, como Chile y Uruguay, y el resto de los países tienen distintos niveles de pobreza, pero cada uno con sus particularidades. Entonces, ¿qué es lo que les quiero reflejar con esto? Que los quienes se asocian entran con su mochila de proyectos, con su mochila de deuda interna, con su mochila tecnológica, es decir, todos esos elementos llegan a la mesa de asociación con la expectativa todos los países de mejorar esa situación. Y en la segunda eh, imagen que tienen ahí es el proyecto del sistema ambiental del Mercosur. Así como el Ministerio de Ambiente tiene una, un sistema ambiental, de información ambiental, el Mercosur está construyendo el propio. Pero este proyecto propio, si está definido ahí, está en proceso, y si ustedes leen, van a ver que ese proyecto está financiado por una fuente externa, como si fuera a la Argentina que busca una fuente externa para financiar su sistema de información. Esto nos está marcando de que es una alianza entre países a los cuales no les sobra nada. Y dentro del tema ambiental es uno de los aspectos que queda postergado. Igualmente a nivel de Mercosur. Entonces, no podemos esperar una política ambiental del Mercosur demasiado ambiciosa, o no demasiado, sino una política ambiciosa, una política ambiental como la que tiene la Unión Europea, donde hay acciones para el control del cambio climático, hay acciones para adaptación al cambio climático, hay acciones para proteger los ecosistemas del daño, con grandes inversiones. Acá los países pueden invertir muy poco a través del Mercosur. Entonces, esa es una gran limitación que tiene el bloque como cuadro de solución para los problemas que enfrentan los socios individualmente y muchas veces en el tema ambiental colectivamente. La gran ventaja que aporta es que al menos ahora hay un ámbito de concertación donde si se reconocen los problemas, las acciones pueden ser coordinadas. Bueno, esto refleja un poco o resalta un poco lo que les estaba comentando. Desde su punto de partida, cada uno de los países llegan con su historia. Y la historia entre los países miembros del Mercosur es una historia de conflicto entre ellos. La guerra del Paraguay, hecha entre los otros tres miembros del Mercosur, Argentina, Brasil y Uruguay.
La guerra de Argentina contra Brasil o de la época de las provincias del Río de la Plata contra el Imperio lusitano, las disputas con Uruguay. Siempre hubo una historia de conflicto. El Mercosur es un quiebre institucional de esa historia, donde empieza a construirse un proyecto común. Ya no es una declaración de los hermanos latinoamericanos, sino que hay, a partir de esa conformación del Mercosur, una idea de integración, no una mera alianza, sino un proceso eh, de integración propiamente dicho. ¿Y por qué de dependencia? Porque son todos países dependientes. Son dependientes en su política, son dependientes en su economía, son dependientes en su tecnología, son dependientes en sus inversiones. Su capacidad interna de organizarse e invertir en proyectos propios y desarrollarlos a lo largo del tiempo está siempre en jaque. Y eso es siempre un tema. Por eso, esto que dice en el renglón de abajo, la acción interesada de actores externos siempre ha condicionado la formación de alianzas entre países. Incluso, la historia lo marca, la propia separación de la banda oriental de las provincias del Río de la Plata se produce justamente por la acción interesada de actores externos, para evitar la evolución de Brasil, que en ese momento no tenía un gran desarrollo, y para evitar también el desarrollo de Argentina, poniendo ahí un control sobre el acceso a la cuenca del Plata. Entonces ahí ya tenemos dos cuestiones históricas que vienen de la época de antes de la fundación del Estado argentino, brasileño, uruguayo o paraguayo. Por otro lado, el contexto global en que nos encontramos. Siempre cambiante, pero seguimos hablando de una globalización, seguimos hablando de un reordenamiento de las economías, seguimos hablando de un deterioro del ambiente a nivel global, y todo eso condiciona la evolución de una alianza de países. Muchas son las restricciones, porque si nos basamos meramente en lo comercial, que también tiene su impacto en lo ambiental, la Organización Mundial de Comercio establece muchas condiciones para la operación de los países, donde situaciones de control de precios, de oferta de bienes por debajo del precio del costo o de un precio razonable están prohibidas, y también está considerado el dumping ambiental, es decir, deteriorar los recursos naturales para poder exportar más barato, eh, aspectos que son muy importantes en el tema, y ustedes dirán, esto sí, pero no, son importantes en el tema de la madera, donde se explota mucho madera de bosques nativos y no se explota madera de producción forestal industrial. Hay muchas de estas cuestiones que ocurren en la evolución del Mercosur. Otro factor que siempre incide recurrentemente y en este momento está muy patente, porque si leen los diarios las cuestiones de los distintos países y sus relaciones, siempre hay problemas en las concepciones políticas. Las concepciones políticas van cambiando en todos los países. Y a veces, con la misma concepción política o similares concepciones políticas, no hay buena relación por la historia de los países. Entonces, eso también condiciona lograr establecer los acuerdos para implementar políticas. Sobre todo las políticas ambientales, donde no hay actores externos de gran peso que puedan condicionar la acción de los gobiernos para que lleguen a un acuerdo. Es más fácil en las cuestiones económicas, porque los jugadores a escala o los actores a escala
del Mercosur son muy importantes, en general son transnacionales. Y una otra verdad de perogrullo, ¿no? Los socios no son complementarios, tienen bases productivas similares. Digamos, salvo Uruguay que tiene poca soja, los otros tres son grandes productores de soja. Todos tienen desarrollo sobre la industria hidroeléctrica. Todos son explotadores de bienes primarios. Todos tienen el problema de la transformación de los bienes primarios en bienes agroindustriales o la industria de la madera y del mueble. Todos tienen esa dificultad. Tal vez un poco menos Brasil, un poco más la Argentina, pero los otros dos tienen bastante problemas de eso. Lo que sí comparten son varios problemas ambientales que son comunes. ¿Por qué? Porque las ecorregiones se desarrollan sobre los cuatro países, por lo menos los del Cono Sur, claramente. Todos participan, digamos, de los cuatro miembros plenos, que son los que han establecido básicamente la regla de juego del Mercosur, participan de la cuenca del Plata. Entonces la contaminación de la cuenca afecta a todos los eh, a todos los actores, a todos los países miembros, de distinta manera, pero porque obviamente la cuenca alta tiene un efecto sobre las otras, sobre la cuenca baja, pero el que está en la cuenca baja difícilmente afecta al que está en la cuenca alta. Entonces siempre hay roces por eso. Y el otro problema que condiciona son los deterioros transfronterizos. Son comunes los eventos de contaminación producidos en las cuencas altas o la alteración de los ecosistemas eh, al otro lado de la frontera que produce efectos a gran distancia. Esto es muy común en lo que es contaminación atmosférica, un poquitito menos lo que es contaminación hídrica, pero ocurre mucho en lo que son especies invasoras, distintos temas de interés ambiental que han producido problemas comunes y que no pueden enfrentarse con acciones individuales. Entonces, el Mercosur se forma, en principio, con una idea comercial, pero empieza ya desde su fundación a incorporar estos temas. Y estos temas los encara como puede, porque hay un desequilibrio entre los actores hegemónicos, es decir, los grandes actores, las transnacionales que juegan, que definen su juego propio y que accionan sobre los países para la definición de sus políticas, haciendo lobby. Entonces, acá hay una relación no siempre buena entre comercio y ambiente. Ambos pretenden contribuir al desarrollo sostenible, pero los caminos son distintos. Y eso siempre y cuando la política de comercio apunte a la sostenibilidad. Y también que la política del ambiente apunte a la sostenibilidad. Acá no hay buenos y malos, hay cuestiones que hay que resolver, decisiones que hay que tomar y caminos que hay que seguir, porque las soluciones, tanto en el comercio como en el ambiente, no se producen por una solución de corto plazo. Si bien eso puede aliviar tensiones, el problema es el efecto a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa con el ambiente? Piensen que el Mercosur es prácticamente coetáneo con la Eco-Río del 92. Se funda, es decir, las tratativas empiezan en el 89, pero ya todo eso ya estaba en la atmósfera política. Entonces aparecen nuevos actores y otros viejos actores que existían que están empoderados y constituyen un contrapoder. Un contrapoder significa que al poder clásico de la economía, de los grandes actores económicos, tienen un planteo diferente. Y ahí en ese conflicto, que a nosotros también lo vemos materialmente en la Constitución Nacional, que incluyó todos estos temas a partir de estos nuevos actores, nos genera esta situación de
incertidumbre acerca de cómo va a evolucionar esto. Pues ya le dije, no es una cuestión que podamos medir en el corto plazo. Puede haber una disputa con Brasil o con Uruguay, particularmente por algún tema, alguna, la industria del calzado, la industria de tal otra cosa, el vuelco de tal, la construcción de tal represa. La cuestión es eh, cómo se van resolviendo esos conflictos para construir una relación que haga sostenible el desarrollo al que aspiran los países. Pensemos que son los 4 o los 7 países en vías de desarrollo. Bueno, acá se ve poco, pero todo esto fue un proceso gradual. Desde las reuniones entre Alfonsín y Sarney en el 85, 86, hasta el Tratado de Asunción que se firma en el 91, hay una serie de pasos para llegar al plan de acción ambiental. Digamos, en el Tratado de Asunción ya hay algunos elementos que están hablando de la cuestión ambiental. Por esto les decía que había un aire de época particular cuando se forma el Mercosur. Procesos de integración o convenios de distinto tipo entre los países anteriores no han incorporado esta dimensión. Bueno, ya el Mercosur en su acuerdo fundacional, el de Asunción, el Tratado de Asunción, ya incorpora la cuestión ambiental. Al año siguiente comienza una reunión especializada. Cuando el Mercosur habla de reuniones especializadas, son reuniones de segundo nivel. Segundo nivel significa que están las áreas técnicas, no están los ministros. Recién en el 93 se crea un grupo de trabajo en ambiente, así que a partir del 91 al 93 no había ninguna especialización en el tema ambiental. Los temas ambientales los veían los equivalentes a las reparticiones del Mercosur que ocupaban de distintos temas, política energética, comercial, etcétera. Cada uno se ocupaba de esos temas. Pero claro, hay temas que son propios del área de ambiente y que tienen que verse en forma organizada, no pueden verse sectorialmente. Por eso aparece este grupo y producto del trabajo del grupo de trabajo de ambiente, se llega recién en 2001, prácticamente 8 años después, a un acuerdo marco internacional. Ese es el acuerdo. Del acuerdo a la puesta en práctica hay un tránsito. Vean que hay 3 escalones más, una reunión de ministros, es decir, la reunión de ministros es básicamente la definición política para decir este acuerdo lo vamos a implementar en estas situaciones y definiendo las condiciones para que entre en vigor. Y después de que entre en vigor hay que tener un plan de acción. Entonces en política no hay decisiones instantáneas, hay procesos. Fundamentalmente en estas cuestiones que son políticas del largo plazo con articulación de actores distintos y que tienen condiciones a veces divergentes para resolver temas en común. Me paran si quieren conversar acerca de algo. Bueno, estos son los temas que se ocupa el grupo de trabajo. En realidad es un subgrupo. El subgrupo de trabajo 6 es el que se ocupa de ambiente, pero digamos un grupo de trabajo. Es un grupo de especialistas de todos los países miembros que se ocupan de distintos temas. En la primera versión, que son los círculos marrones y el círculo que está en verde, para mostrarles que las emergencias ambientales ya estaban desde el comienzo entre los temas de preocupación, porque es un tema álgido para los países, poder resolver la cuestión de las emergencias ambientales que habitualmente los países individualmente no tienen los recursos suficientes para responder a emergencias de gran magnitud. Sismos importantes, inundaciones masivas, incendios masivos. Esas cuestiones escapan del control de los países. Entonces, bueno, y vean otros, qué gran diversidad de temas. Las normas ISO 14000, que todos los países las empiezan a incluir. Por otro lado, el ecoetiquetado.
las condiciones de comercio justo para que se estimule la competencia razonable entre los países, lo cual está acompañado con el estudio y eliminación de las barreras arancelarias lo que se dice barreras para arancelarias, así que no es una barrera porque al comercio se le cobra una tasa impositiva, sino que es una condición que se le pone al, a que ciertos productos crucen la frontera, dentro de los países miembros, ¿no? Entonces, algunas de esos condicionamientos son ambientales. Ejemplo, bueno, por ejemplo, nosotros tenemos problemas con lactosa. Paraguay es un foco recurrente de aftosa. Es más, varias de los efectos eh, de sanidad ambiental más importantes de aftosa en la Argentina han provenido de Paraguay. Esto no quiere decir que los paraguayos sean malos. Significa que ahí puede haber una dificultad para que la hacienda paraguaya pueda llegar a la Argentina. A ver que recibí un... Decímelo, por favor, eh, que subieron un chat recién, que no me está dejando verlo. Sí, hola, ¿me escuchás? Porque Sí, yo no tengo problemas, pues no sé si anda bien el micrófono de la computadora. está bien, Pedro, te escuchamos Eh, bárbaro. no sé si más, tal vez me adelanté, pero quería saber si los temas referidos a la falta de recursos que tienen los países, porque son en general países con problemas económicos en general, y si lo financia el BID. Bueno, el BID financia muchas políticas. En el caso ese que yo les decía, es la Agencia de Cooperación Iberoamericana, es decir, los españoles. La fuente de financiamiento lo que implica es que son fuentes externas, no fuentes propias. Los países europeos aportan a un fondo común y lo utilizan para desarrollar ciertas políticas, ¿no? Es como que hacen una vaca y definen esa vaca a ciertas prioridades de política común que tienen. Los países del Mercosur, o en general los de América Latina, no tienen esa disponibilidad. No están, o podrían tenerlas y no están organizados, porque siempre hay posibilidades de reordenar las partidas e ir logrando cosas en común. Pero no están organizados. Y eso es una debilidad eh, que dificulta la, la unificación de criterios. Porque, seamos razonables, si hay un acuerdo y hay financiamiento para implementarlo, mal que mal las cosas se implementan. Ahora, si no tenemos recursos suficientes o no tenemos recursos, la discusión se vuelve, digamos, políticamente espuria, en el sentido de que no va a cambiar la realidad. Eh, Mover la realidad de los países sin recursos es harto difícil. Piensen algunas cosas. En la Unión Europea, el sistema científico-tecnológico ha cambiado enormemente, producto de que lograron generar un fondo de financiamiento que era muy superior al fondo de la mayor parte de los países. ¿Por qué? Porque el área de investigación es un área estratégica. Entonces a un investigador o investigadora que antes trabajaba en el CONICET o en algún organismo, le financiaban 10, ahora te financiaban 100, pero en temas definidos. Antes las áreas protegidas no tenían un financiamiento exiguo, le pagaban, no sé, los carteles y los guardaparques. Ahora tienen programas de investigación, tienen instalaciones, tienen equipamiento, tienen tecnología. Entonces hay un cambio fundamental en la implementación de la política. Eso por tener los recursos. Bueno, y algunos otros más que aparecen acá, que valdría la pena tal vez hablar un poquito, ¿no? El sistema de información ambiental que les refería recién, que recién lo están implementando, está disponible en internet pero no está completo. ¿Eh?
La solución de algunas cuestiones, el estudio y la propuesta de solución para algunas cuestiones eh, ambientales que, que se plantean a nivel sectorial, sectores de alguna industria, alguna... eh, a ver, espera un segundito. Alguna industria o alguna actividad, por ejemplo, pesquera, forestal, eh, hidroeléctrica, que requiere un tratamiento a nivel general. Entonces, eh, todos estos temas hacen a, a la preocupación de su grupo de trabajo. Pero esta es la conformación inicial. Ahí le puse otros tres casos, que, otros tres temas, hay más, que se fueron incorporando a posteriori. Los primeros ya estaban prácticamente predefinidos antes de la conformación del grupo de trabajo de medio ambiente, porque eran las preocupaciones que estaban en ese momento eh, propuestas por las políticas del conjunto de los países, ¿no? Pero vean los otros tres que aparecen. Por un lado, lograr mecanismos e instrumentos de gestión ambiental a escala Mercosur, porque está muy bien que a la escala de los países haya instrumentos, pero a escala del Mercosur es otra cuestión. Tiene que trabajar de otra manera porque son, a ver, no hay una policía ambiental del Mercosur, pero sí hay policías ambientales en los países. Entonces los instrumentos, las políticas, los aranceles, cualquier cosa que se quiera desarrollar tiene que ser ideado desde cero, partiendo de la realidad del Mercosur. Después, otros dos muy interesantes es la gestión de sustancias peligrosas. Es muy importante el tránsito de sustancias peligrosas. Nos referimos a químicas, ¿no? Que sustancias químicas cuya caracterización y los métodos de estudio, una cantidad de elementos tienen que definirse para, para ser gestionados correctamente. Y el último, parece un poco extraño, pero tiene que ver con esto de la necesidad de generar desarrollo. No es todo control, no es todo estudio. También está la vocación de que el grupo de trabajo trabaje en cuestiones ambientales que puedan generar empleo o que puedan generar oportunidades económicas. Y ahí es muy interesante el programa de producción limpia que tiene el Mercosur. Bueno, pero cuando nos asociamos hay una cantidad de decisiones harto difíciles que tomar. Piensen que todos los países no son iguales en cuanto a sus límites permitidos, sus condiciones para erradicación de industrias, su zonificación ambiental o no, ¿sí? Todos elementos que condicionan la política o que hacen que la política del Mercosur tenga que resolver si estas dificultades se resuelven por el estándar mínimo o por el estándar máximo, o por un estándar intermedio si quieren pueden buscar. Por estándar digo el nivel de exigencia. Si la exigencia fuera mínima, el problema es que tienen los países es que inmediatamente todas las industrias, todas las actividades, todos los actores económicos se van a acomodar a ese estándar mínimo en todos los países. Es decir, todo lo que hicieron el esfuerzo por estar mejor, bajan. Entonces, las empresas dejan de invertir en la mejora de la calidad ambiental, salvo las que tengan obligaciones por cuestiones de mercados, para acceder a otros mercados,
necesitan cumplir con ciertos estándares. También, por el otro lado, pueden transformar que el Mercosur se convierta en un paraíso de las industrias de la contaminación. Esto a uno le parece extraño, pero antes de que cayera la cortina de hierro, muchas de las industrias que estaban en Europa occidental y que tenían la presión para trasladarse readecuar su tecnología, prefirieron mudarse a los países detrás de la cortina donde tenían restricciones mucho menores o niveles de restricción o de análisis muy anteriores. Estamos hablando de la década del 80 y tenían restricciones que eran propias de la década del 60. Así, cuando el tema ambiental prácticamente no existía. Entonces se generaban esos paraísos de contaminadores y el país crecía, pero generaba después un pasivo ambiental que las empresas se iban y no había manera de sanearlo. Entonces eso genera peores condiciones y esas condiciones están generalizadas. Y todo lo que queda mal queda para la sociedad y para el Estado que lo tiene que sanear. Entonces, a largo plazo el estándar mínimo no es sostenible. Pero ¿cuál es el precio de tener un alto estándar? El precio de tener un alto estándar viene por el lado de lo social, por los empleos, por la posibilidad de generar producción, porque si le pedimos mucho, vamos a estar en un estándar parecido al de Estados Unidos y la Unión Europea. Bien, con una productividad que es varias veces inferior, con un precio que es, con un costo de transporte, es decir, muy difícil trabajar con el alto estándar. Y por el otro lado, el alto estándar va a segregar a todas las empresas que no pueden alcanzarlo. ¿A dónde se van a ir? A otros países donde tengan estándares menores. Entonces, ahí no hay una opción blanco y negro. Digamos, el dibujito es, o la ilustración es un poco engañosa. Eh, lo, que, lo que quería mostrarles es que encontrar lo que está entre los dos, en el punto de equilibrio donde ni el deterioro ambiental ni el funcionamiento perfecto de la gestión ambiental eh, sería la condición para que el Mercosur pueda transitar hacia su propio camino de desarrollo sustentable. Yo sé que es difícil de digerir, pero el tema es que el deber ser marca una cosa, las posibilidades de hacerlo marcan otra y lo que se puede hacer va a estar entre estas dos. O sea que es difícil de implementar desde todo punto de vista. Es complicadísimo, es Y, complicado porque y, y, tiene sus ah, y, consecuencias. claro, siempre volvemos al tema económico que ronda a nuestros países siempre, pero que sobrevuela toda la región, ¿no? Pero, y en el caso nuestro ambiental, nuestra futura profesión, digamos, ¿a qué tenemos que atenernos como para trabajar dentro de ese sistema? ¿A conformarnos con lo poco que podemos hacer o aspirar a un poco más sabiendo que no tenemos posibilidades? No, uno siempre aspira a lo mejor posible. Lo que pasa es que lo mejor posible es Sí, con las herramientas que uno dispone. pero nunca estándares altos, o sea, con lo que hay. Bueno, a ver. Si uno tiene que trabajar sobre un tema y el conocimiento que tiene no es suficiente, uno dice, bueno, no trabajo hasta que tenga conocimiento, o Y no, no tengo el no, software que sale lo 25 vamos, mil lo, euros. lo vamos viendo, seguro, pero cuando llega el momento de implementación de políticas ambientales específicas, es una barrera muy grande. No sé. Es una dificultad muy grande cuando uno habla que las políticas ambientales pueden configurar una situación de empobrecimiento de alguna región del país porque esa forma de producción ya no es viable, Claro. porque no logran los estándares ambientales. Digamos, a ver, yo sé que toda la gente de Lanús, o buena parte de la gente de Lanús, diría no quiero tener más las costumbres porque contaminan. Y Sí, sacamos pero la costumbre y con qué la reemplazamos. sí, claro, ¿no? Sí, seguro.
seguro. y dejamos, es decir, sacamos eso. Y bueno, ¿qué va a ocurrir con el cuero? Vamos a mandar la curtiembre a otro lado. Bien. ¿Y a dónde mandamos la curtiembre? A un lugar donde el lugar más barato es donde no le van a exigir nada o le van a exigir poco, porque no hay gente alrededor. Pero si no hay gente alrededor, la gente se va a mudar porque ahí va a tener trabajo. Claro. Entonces, a ver, eh, el deber ser, estoy de acuerdo. Hay que tratar de apuntar eso, pero es un objetivo. ¿Eh? Las metas están antes. Hay que lograr mejoras. Digo, por otro lado, bueno, están muchas de las decisiones de los que tienen efectivamente la decisión, no la decisión técnica que uno puede decir o asesorar, este es el camino que yo propongo o estas son las opciones para avanzar en este camino. El que define el objetivo, el que define cuánto va a invertir, el que define o la que define, son otros niveles de decisión. Ujú. Ok. ¿Eh? Se entiende, sí, sí. Eh, no, digamos, Javier, una a ver, pregunta. si fuera todo, si tuviera todo pautado y hay que siempre apuntar al óptimo, sería bárbaro, pero en definitiva sería muy uniforme, porque los óptimos eh, son, son abstractos. La realidad es muchísimo más diversa y cambiante. Entonces, siempre se generan oportunidades y capacidades para mejorar. Eh, hay que mantener la vara lo más alta posible y elegir el camino que permita consolidar eso por mucho tiempo. Porque lograr un 10 y que dure una semana es como si ustedes sacaran, en un parcial sacan 10, en el segundo parcial tienen dos parciales, en el segundo sacan 2 y no aprueban la materia. Entonces la idea es tener bien claro que el desarrollo sustentable o sostenible es una construcción a largo plazo y en común. Sí, me decías. No, te iba a preguntar algo que me queda acá en el tintero, es qué pasa cuando un país del Mercosur adquiere un compromiso y de repente no lo cumple. ¿Qué penalización tiene o qué consecuencias tiene dentro del bloque del Mercosur? Bueno, las relaciones entre países es como entre pares, ¿no? Si se tiene que llegar, hay diferendos y hay mecanismos para solución de esos diferendos. En todos este, en todos estos procesos se generan estos mecanismos de solución de diferendos. Un país quiere hacer una cosa, el otro país no lo quiere hacer, o le parece que está mal, que lo va a afectar, como ocurrió con el caso de las pasteras. Y bueno, eso llega a una instancia donde se tiene que saldar eso. Se puede saldar internamente o hay otras instituciones fuera del Mercosur, como la Corte de la Haya y demás, es decir, instancias de arbitraje donde eso se puede resolver. Lo ideal es que las instancias de arbitraje queden resueltas dentro de la organización y no tengan que recurrir a terceros, porque eso está hablando de una mayor debilidad. Justamente lo que pasó con las pasteras, sí. Claro, Sí. justamente lo que pasó con las pasteras. Bueno, hablemos un poquito de la gestión de riesgos. De vuelta, seguimos. ¿No? Acá, digamos, estos temas que estamos viendo ahí con, con esta gráfica son los temas que propone el grupo de trabajo, dentro del grupo de trabajo, el que se encarga de la gestión de riesgos de desastres, son los cuales tienen prioridad de trabajar. En esa construcción de la escalerita por la cual se va constituyendo una política, piensen que cada país es diferente, ¿no? Eh, que tiene capacidades diferentes, aparecen temas, ¿no? Hay un tema de asimetría de normas ambientales y de procedimiento administrativo. Obvio, obvio. Si ustedes
si ustedes cambian de provincia de Buenos Aires a ciudad de Buenos Aires, van a ver que el procedimiento son parecidos, porque sí, están dentro del mismo país, pero no son iguales. Imaginen si cambian de país. Entonces lo primero es que hay que saber en qué consisten esas asimetrías, esas diferencias entre las normas y los procedimientos. Hacer un análisis comparado y saber o establecer algún procedimiento para resolver eso cuando se trabaja a escala Mercosur. Entonces, este es un problema. Las asimetrías entre los países, fundamentalmente en las políticas, las cuestiones que tienen que ver con las normas y los procedimientos. Clave. Segundo aspecto importante, conocer. Contar con sistemas de información. En el caso de... vamos a darle al anterior un enfoque más de gestión de riesgo. Uno imagina que los procedimientos de gestión de riesgo de desastre son comunes en todos los países y que en todos lados se hace lo mismo. Pues no. En todos lados se hace como se hace en cualquier lado, pero no es lo mismo. Los indicadores no son los mismos, el manejo de la información no es la misma, hay políticas de post-desastre que no se implementan o hay políticas que están orientadas solamente al post-desastre. La prevención no está. La prevención en algunos está hecho a través de la figura de mapa de riesgo, en otros está hecho a través de conjuntos de indicadores. Cuando te tenés que sentar en la mesa, uno viene con una pila de información, el otro viene con otra pila de información y están hablando de la misma cosa con lenguajes diferentes. Si el procedimiento administrativo de un país, supongamos que la gestión de riesgo dependiera ver algún aspecto que ustedes manejen la carrera de la auditoría. La auditoría, que uno puede decir, bueno, pero si la hacemos ISO X, ¿no? Entonces, les recuerdo que al principio vimos que uno de los objetivos del Mercosur era que los países implementen la ISO 14000 o que estimulen a que las empresas certifiquen la ISO 14000. ¿Por qué? Porque por lo menos empiezan a tener una estructura de gestión, una estructura de información que es comparable, es compatible, empiezan a hablar un mismo lenguaje. Un procedimiento que se implementa en un país para una actividad de una cierta manera y en otro país para la misma actividad de otra manera, genera diferencias que pueden hacer que al momento de decidir la inversión, una empresa que tiene la opción para instalarse en cualquiera de los dos países o está en una localidad fronteriza, así que lo único que tiene que hacer es caminar 300 metros, se instala en un país porque el procedimiento es más flexible, más barato, más rápido, menos exigente, cualquiera. La auditoría, el impacto ambiental, el ordenamiento territorial, cualquiera de ellos, es más fácil. O no se hace. Genera diferencias. A eso es a lo que apuntabas cuando hablábamos al principio de que era una faltante del Mercosur, propiamente dicho, en cuanto a cuestiones ambientales. O sea, porque no está, digamos, de manera común organizados los temas. Son criterios distintos. Cada uno de los países se maneja por sus criterios internos. Por su historia, ellos tomaron decisiones antes, que no son las mismas decisiones que tomamos nosotros. Ok. O sea, en ese punto, por eso tampoco se pusieron de acuerdo como para ordenar o organizar un criterio ambiental conjunto. A eso voy. Claro, fíjate cómo nos pasa a nosotros. Es muy interesante mirar, porque nuestro país es federal. Entonces, el razonamiento para trabajar con terceros que no están completamente controlados por la nación, es decir, no nos permite pensar que si, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires le llama a los residuos peligrosos, los llama especiales, y su normativa está hecha antes y no se adecuó
a la ley nacional, nos está hablando de un ruido que no se soluciona, que se podría solucionar bastante fácil. Uno dice, ¿qué es lo que pensó la Constitución Nacional? Y eso que nosotros tenemos Constitución Nacional y el Mercosur tiene un acuerdo, ¿no? Eh, la Constitución Nacional creó los presupuestos mínimos. ¿Para qué? Para que estas asimetrías entre las provincias no generen provincias del tercer mundo y provincias del primer mundo. Seguimos teniéndola, ¿no? Capital Federal y primer mundo, y varias de las provincias viven en el tercer mundo, con suerte. Entonces, eh, las asimetrías es una cuestión general y es un foco al cual hay que trabajar. La normativa y los procedimientos es uno. El otro es la disponibilidad de información. Fíjense que si nosotros tuviéramos que implementar un programa regional para control de las inundaciones, necesitaríamos tener información de qué. Y bueno, de los caudales de los ríos. ¿Están todos los ríos medidos? No. Bueno, necesitaríamos información meteorológica. ¿La distribución de las estaciones meteorológicas está hecha a escala de la cuenca pensando en las inundaciones en todos los países? No. ¿La información está dada con la misma? No. Entonces, eso significa que hay un debe ahí muy importante en la gestión de la información. Y ven que lo que era muy general y estábamos todos de acuerdo, en la medida que vamos profundizando, vuelve a ser otra demanda con la misma complejidad que al nivel superior, más específico en cuanto al tema, pero con la misma urgencia. No podemos tener una política de gestión de riesgo si no tenemos la información suficiente para gestionar el riesgo, si no lo estamos gestionando a ciegas. Javier, Sí, en este sentido, el tema de la normalización, por ejemplo, de la información ambiental, de las normativas, ¿no puede generar alguna especie de desigualdad que ya existe, pero como una complicación para que todos tengan ese mismo estándar? Es decir, o sea, países que tienen distintos recursos, diferentes capacidades, que necesiten como hacer un empujón que les cueste mucho más para llegar a ese estándar, a eso. O sea, como una dificultad para implementar esto que estamos hablando. sí, Julián. Mira, yo creo que acá hay que diferenciar bien lo que es el proceso de construcción de la política de un requisito de ingreso. Acá no hay requisito de ingreso. Hay la construcción permanente de los mecanismos que permiten la mejor gestión del riesgo. Fíjate que en provincia de Buenos Aires, que es una provincia relativamente rica, que tiene muchas capacidades, todavía los municipios no tienen mapas de gestión de riesgo, mapas de riesgo, digamos, saber quiénes se van a inundar en ciertas condiciones, no lo saben. Aún los municipios desconocen las áreas que se inundan todos los años. O sea, ¿crees que es más una cuestión de voluntad política que de recursos? No, no, son todas las cosas juntas. Ah, bien, Sin voluntad bien. política no existe nada. Y sin Claro. recursos es muy difícil hacer cualquier cosa. Eh, sí, sí, yo te diría que el tema no es pensarlo como hay un alto estándar al que tenemos, al que todos tienen que acceder para, em, para poder continuar dentro de esa política. No, no. Obviamente que si un país tiene una capacidad menor, hay una dificultad para prestar esa información. Fíjate que en el sistema de información ambiental del Mercosur, la capacidad técnica para implementarlo, lo propuso Argentina, y la capacidad técnica para implementarlo la da Argentina. La parte administrativa y demás la da Uruguay. ¿Por qué? Porque la oficina del Mercosur está en Uruguay. Entonces ya hay una capacidad ahí de gestión administrativa importante propia del Mercosur. Y así se hacen las cosas, con lo que uno va teniendo.
Ah, bien, claro, ¿no? claro. Sí, a veces es difícil porque uno piensa que hay ciertas capacidades y que son fáciles de alcanzar, pero eh, no está tan sencillo, ¿no? Y el último es muy interesante porque para ver el nivel de las cosas muy sencillas hasta las cosas harto complejas, como es la cuestión de la normativa, que es la interpretación de los conceptos clave. También Argentina propuso tener un glosario sobre gestión de riesgos, de desastre, y es quien lo está llevando adelante. ¿Por qué? Para tener un lenguaje que cuando alguien habla de vulnerabilidades, vulnerabilidades institucionales, vulnerabilidades instrumentales, vulnerabilidades eh, de vivienda, de acceso a servicios. Bueno, toda esa vulnerabilidad, sepamos de qué estamos hablando. Importantísimo para cualquier política, tener un acuerdo acerca de cuál es el lenguaje con el cual vamos a trabajar. Porque eso además nos facilita la cuestión del sistema de información, porque es como si fuera el diccionario. Bueno, así que vean toda la dificultad. Y todo esto es una discusión importante a nivel del cuadro técnico. Digamos que los bloques en marrón son los que definen a nivel político, no tanto a nivel de la mesa de la reunión de ministros de Ambiente, sí en un nivel un poquito por abajo, pero las cuestiones técnicas de hacer los análisis comparativos, de desarrollar el sistema de información, está, todo eso requiere acuerdos técnicos y después su aprobación política por niveles superiores. Entonces todo es complejo y difícil porque todo es por unanimidad. Igualmente se habrán alcanzado algunas metas, supongo. Sí, 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 hay varias cosas que han evolucionado muy bien Claro, claro. y Como para bueno, tener una base, como para seguir progresando, claro, también mínimamente. hay que pensar que ciertos países consideran al Mercosur, o ciertos países no, perdón, hablo mal de países, eh, ciertas miradas políticas, porque depende de algunos gobiernos, tienen una mirada del Mercosur de corto plazo. Suele suceder, habla mucho y después no pasa nada, de que el Mercosur es un lastre. Sí, Pero si no tenemos el Mercosur, ¿cómo vamos a enfrentar todos estos problemas que son regionales? ¿Lo va a claro. enfrentar la Argentina por sí sola porque piensa que puede gestionar el acuífero guaraní por sí sola cuando a nosotros nos toca el 27%? ¿Y el resto de la cuenca qué hacen? Sacan todo el agua y vos te quedás sin agua, obvio. Claro, sí. Entonces, es el eco de las disputas de los actores económicos en la mesa de la discusión política. Bueno, vamos a ver muy rapidito esto. Hay un esquema de gestión de riesgos del Mercosur. Vean que hay una estrategia. Esa estrategia ya está, tiene varios borradores que se puede consultar en internet y ya hay una versión final. ¿Eh? Un marco conceptual de las políticas y lineamientos. Y vean qué general es porque los países tienen que aprobarlo todo esto. Y para que vean algunas cuestiones que hacen a las dificultades. Si bien todos los países son países, las áreas ambientales no siempre son ministerios. Entonces ahí tienen presupuesto propio o lo tienen que pedir, tienen técnicos propios o los tienen que requerir. ¿Eh? El tema de los recursos es una cuestión bastante difícil. Pero hay un tema singularmente difícil de trabajar, sobre todo en la etapa previa a los que son los convenios marcos, los convenios internacionales. Tanto en Argentina como Paraguay, los convenios internacionales tienen rango constitucional, es decir, que no se pueden modificar salvo que se modifique la Constitución y elimine ese requerimiento. Brasil y Uruguay no lo tienen. Entonces, cada cosa que firma Argentina es una modificación de la Constitución. Cada cosa que firma Uruguay o que firma Brasil puede ser modificada por una ley. Dice, no voy a cumplir con el artículo 3 del convenio. Chao, ya está.
o un decreto. La Argentina no puede hacer eso. Es todo Pero eso lo hacen oral. es profeso, o sea, eh, no, no sé. ¿Cómo es profeso? Sí, es Claro, expreso. digamos que, sí, claro, pero, o sea, y la voluntad de bloque, o sea, no, o sea, no quieren que interfiera con sus políticas o con sus visiones políticas internas. No, pero calculá que todas las cosas, todos los impactos que tiene eh, la definición de un acuerdo internacional sobre la economía, sobre la sociedad, sobre el flujo de personas, sobre las inversiones, eh, se alteran una cantidad de cosas. Y para nosotros no tenemos el colchón que significa moderarlo con una etapa legislativa. Nosotros no podemos moderarlo. Nos toca lo que nos toca. A veces para bien, porque cuando nos ha ido muy mal con el tema de los derechos humanos o algunas políticas ambientales que no teníamos políticas porque nadie las quería firmar, bueno, se firmaron. Ahora tienen rango constitucional. El acuerdo que veíamos el otro día, el de Escazú, tiene rango constitucional. Está bien, ¿no? Dice, nosotros ya teníamos la ley de derecho a acceso a la información y demás. Bien, pero ahora se interpreta o se trabaja esa ley en el marco del acuerdo de Escazú. Fíjate cómo es la cosa. Okay. En cambio, Brasil, si lo firma, puede decir, tal parte no la voy a cumplir. Claro. Eh, bueno, el segundo punto, la historia, de dónde venimos en la gestión de riesgos en el Mercosur. ¿Qué capacidades tienen los países? ¿Qué organizaciones se ocupan? ¿Qué han hecho? ¿Qué políticas? ¿Qué proyectos? ¿Qué experiencias tienen? Todo un tema. Es decir, la primera parte, saber cómo estamos. Cómo conseguimos la gestión de riesgo y saber cómo estamos, con qué contamos. Porque a partir de ahí podemos decir hacia dónde vamos. La segunda parte es la estrategia. ¿eh? Define directrices, que serían las premisas o tal vez los principios de política. Hay que verlo, particularmente. Y acá aparecen unos temas que vamos a ver después que definen las prioridades. Y la tercera parte, cómo implementarlo. ¿Cómo tienen que implementarlo los países? Con planes de acción, es decir, toman los elementos que definieron antes y los vamos a interpretar haciendo esto, haciendo aquello y haciendo esto otro. Después, hay que generar capacidades institucionales, por lo tanto hay que definir mecanismos a nivel del Mercosur para la gestión de riesgo. Es decir, cuando vamos a coordinar una respuesta para una situación de inundación, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay que tener el mecanismo, porque no podemos esperar a que nos inundemos para después generar los mecanismos o hacerlo por vía de excepción. Si tenemos los mecanismos, es más fácil. Y después recomendaciones generales. Entonces, esto es lo que decía de arriba, eh, para comentarles que esas siglas extrañas que están ahí, que es la reunión de ministros y autoridades, altas autoridades de gestión de riesgo, el REMEAGIR y el REG, que sería el nivel político, y la reunión especializada de reducción de riesgos, el REJU, es el nivel técnico. El nivel técnico es una dirección nacional, una cosa por el estilo, una secretaría incluso podría ser. Tres temas importantes: conocimiento, gobernanza y preparación. Son los tres elementos clave que definieron para empezar a trabajar en el plan de acción de gestión de riesgo. ¿Cómo gestionar el conocimiento? Es decir, lo que vos sabés, ¿cómo yo me entero? ¿Qué es lo que tenemos que conocer? ¿Cómo generamos los indicadores y cómo compartimos esa información? Segundo, alianza de intercambio de buenas prácticas y experiencias. Lo que vos hiciste y te resultó. Lo que yo hice y me resultó. Bueno, pero en este área tenemos en este espacio, ponemos Misiones y Paraná al lado de, de las cataratas, tenemos que implementar un programa. Bueno, ahí, ¿cómo lo hacemos en conjunto? Para que tenga un impacto sobre toda esa región. Entonces, el conocimiento ahí es una clave.
El tercer punto es también muy importante, que es el desarrollo de capacidades técnicas. Eso se logra con investigación, con innovación, tanto a nivel de la definición de políticas como de instrumentos, como de software, como de alguna tecnología para control por ejemplo, los sistemas de alerta temprana, ¿eh? Y facilitar el acceso a esa tecnología al resto de los socios. Vean todo lo que implica el conocimiento, ¿no? Impresionante. Gobernanza. Ya vimos la otra vez que era gobernanza. La articulación entre los actores que implementan las políticas, ¿no? No solamente a través de los ministerios, sino los que efectivamente están trabajando. Y ya no estamos hablando solamente de defensa civil de cada uno de los países, sino que estamos hablando de la defensa civil de cada una de las provincias, de cada una de las localidades que intervienen directamente sobre la reducción de desastres o sobre las situaciones de post-desastre. Y finalmente la preparación para la respuesta, el desarrollo de capacidades institucionales, instancias de cooperación para fortalecimiento, etc. Es decir, es un trabajo fenomenal. Cada uno de estos es una vida. Bueno, esto es un poco lo que vimos, se nos fuimos un poco con el tiempo, ¿no? Vimos una introducción de lo que es el Mercosur. Les vuelvo a recomendar que vean los videos. Un poco lo que implica esto de que definir un estándar puede implicar desempleo, puede implicar problemas de degradación de los bosques, puede implicar problemas de que desaparezca algún tipo de actividad económica porque no es ambientalmente compatible. Bueno, de todas esas cuestiones interesantes para trabajar. Y después las dificultades que tiene esto de resolver las asimetrías por la información, por la normativa, por la articulación, por los lenguajes, por todas esas cuestiones que nos complican cuando queremos trabajar. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, dejamos de compartir. Javier, Sí, Javier, sí. sí, te hago una pregunta. ¿Qué lugar tiene lo ambiental en el Mercosur? Porque esencialmente es un acuerdo comercial, ¿no? No, es un proceso de integración, entonces reúne todas las dimensiones. Vos tenés una cédula de identidad o un pasaporte, ¿qué dice? Dice cédula del Sí. Mercosur. Entonces vos podés atravesar la frontera sin que te puedan pedir nada, porque vos sos un Ujú. ciudadano del Mercosur. En 2000, Sí. no sé cuánto, poner 2006, hubo un conflicto acerca de los trabajadores de Brasil que venían a trabajar en la Argentina y ciertos grupos se opusieron. Y, Mm. y no, son ciudadanos del Mercosur, entonces tienen la misma condición. Si nosotros vamos a trabajar en Brasil, tenemos una situación de cobertura de los acuerdos. Fíjense que otra de las cuestiones que pasaba era que quienes venían a estudiar a la Argentina no podían trabajar. Entonces se pasaban 5 años y ¿de qué trabajaban? Trabajaban en negro, obviamente. ¿Por qué? Porque la legislación no se lo permitía porque eran estudiantes. Digo, una concepción de que los únicos extranjeros que pueden venir Ujú. a la Argentina a estudiar son gente acomodada que le pueden pagar toda la plata del otro país. Entonces, hay varios de estos Sí. elementos que nos están hablando de que el Mercosur es mucho, muchísimo más que 4, 5, 10 sectores económicos que hacen transacciones. Se trata de la identidad de las Ujú. personas, se trata de los flujos migratorios, se trata de la calidad ambiental, se trata de la cultura, en muchos casos es muy compartida, la cultura nuestra con la de Uruguay, Brasil, del sur de Brasil y de Paraguay.
Así que yo te diría que no, que realmente estamos hablando de muchas dimensiones importantes. Sí, ok. Ujú. Tienen poca prensa, eso sí, porque de todo esto que hablamos nosotros se enteran los Claro, que trabajan particularmente en esto, salvo que haya un conflicto y entonces todo el mundo se acuerda del Mercosur o del tratado tal y cual. Pero lo que resuena siempre es cierta disputa de que hay más importaciones de Brasil, de que Brasil cerró la exportación de tal cosa, de que Uruguay claro. quiere invertir en tal cosa y es contradictorio con lo que quiere hacer Argentina. Nada, esos son pequeñas disputas de un Sí, piso que no, es mucho más grande. mm, Fíjense que, claro, estaba pensando porque últimamente está medio flojo ¿no? Como que no hay como, bueno, vos lo dijiste, no está muy fuerte el Mercosur, por lo menos a nivel de lo que se dice de los intercambios comerciales, si no, no, convienen, no no, convienen, no, sigue habiendo. Lo que pasa es o que sea siempre hay que, disputa por algunos actores que particularmente les conviene algún tipo de modificación arancelaria o alguna facilidad de cuota, una cosa por el estilo. Pero eso hacen caja de mm, resonancia sobre algunos periodistas para que aparezca esa situación y no tiene mayor relevancia, no tiene mayor relevancia. ok, Hay ujú, muchos elementos que avalan la continuidad del Mercosur y algunos otros que uno realmente, como la UNASUR, otro proceso más amplio que el Mercosur o la CELAC de integración regional, eh, que realmente se valoran cuando hay sucesos como los que están pasando hoy en Colombia o los procesos que están sucediendo hoy en Venezuela o en, o en Chile, donde eh, la participación de las instancias de esas organizaciones o de los bloques es decisiva para tranquilizar la situación y evitar los desbordes por parte de los estados o de ciertos actores que son complicados de trabajar. sí, Así que las instituciones hay que tenerlas para cuando sea necesario, y no pensar en crear sí, instituciones ujú, en la emergencia. perfecto, Las instituciones en la emergencia no sirven para mucho, no sirven para mucho. claro, ujú, claro, sí, Bueno, ujú. chicos, si hay algo más, bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene y creo que el otro es el parcial y recuperatorio. Sí, sí. ¿Sí? Eh, ¿Parcial de recuperatorio o parcial solo? Muy bien, no, los que no aprobaron la primera, Por eso le pregunto. o los que no aprobaron, estuvieron ausentes o por distintos motivos no pudieron estar, van a tener una evaluación y los que aprobaron tienen otra. De las unidades 2 y 3, 3 y el 4 y segundo ustedes punto, tienen la 1 y 2 y la 2 y la 3 y 4. En dos partes, o sea, Buenísimo. No, no, Gracias, ustedes, Javier. los que la tienen, no, solo recuperamos y no después, recuperan y sí, tienen que rendir las dos. por eso digo, ¿no? Eso. ¿Está bien? Ah, Bueno, bien, bien. Genial. ok, Bueno, Bueno, gracias. 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 Hasta luego. Profe, Sí, profe, sí, mm, Ariel. disculpe, ¿cómo va? Buenas tardes. bueno, chao, chao. Bueno, muy interesante lo de hoy. Le quería consultar respecto al trabajo que nosotros Ah, se ¿cómo lo va con eso? compartimos. Sí,
Bien, ahí, estos últimos días fue cuando pudimos avanzar más con el grupo. Nosotros le compartimos el documento en un comentario del foro y queríamos saber si usted por ahí va a dar algún tipo de comentarios, evoluciones en el documento compartido. Lo miro. No lo había visto que lo habías compartido. Sí, lo compartimos y le hicimos unas consultas en el foro y bueno, también nos pareció importante si nos puede hacer algún tipo de comentarios, Dale. evoluciones A en ver, la medida espera del que avance. lo miro ya. Si tenés un minuto. Sí, Entro sí. al foro. Es otra materia. Consultas. Gracias, Sabrina. ¿Qué aparece con tu nombre? ¿Lo hiciste vos, Ariel? Sí, lo inicié yo a la consulta, creo que es la anteúltima. No, tengo entrega 7 de 6. Entrega 24 de 5. No, si lo hiciste vos no está. No sé dónde lo entregaste. En el espacio de consultas al docente, Sí. el 25 de mayo, el título es Consultas, Trabajo Final. Espera. ¿Qué pasó? Estoy en otra materia. Sí, estaba en otra materia. Perdón, la máquina está media saturada y me manda a cualquier lado. Consultas al docente. Evelyn. Consulta de trabajo final. Ok. Bien. Están docs. Bueno, ahí lo abrí. Ok. No están los miembros. Traten de que tenga un índice. ¿Sí? Bueno, temas a abordar. La definición del problema de las inundaciones urbanas, caracterización del problema público, redactores, marco institucional, marco normativo. Estos son todos los temas. A ustedes les tocó con cuál van a trabajar. Ahí está, ¿ves? Yo me imaginé eso, porque en la clase del 5 de mayo, usted a lo último, yo entendí lo mismo, que era solamente un tema. Es Entonces, un no. tema cada uno. Cada ¿Y cuál grupo nos tiene un tocó? tema. Vos podés dejar esto como introducción, pero después tenés que poner el tema que van a, o el grupo de ustedes tiene que poner el tema sobre el que van a trabajar. Bien. Entonces, a esta instancia, nosotros fuimos avanzando en todos los temas, entonces estamos cerrados y desconozco cuál es el tema que tenemos que profundizar. Bueno, ok, ya te digo. Espera un cachito. Vamos a checar esto. ¿Qué es lo que tenemos acá desarrollado? Bueno, han trabajado bastante el normativo. Bueno, Ariel, traten ustedes de trabajar el tema uno, definición del problema de las inundaciones urbanas, y no pierdas lo que desarrollaste en el otro, trata de aprovecharlo para completar la definición. ¿Eh? Cómo está definida en la Profe, norma y cómo está definido todo. Sí, profe, disculpe, nosotros elegimos el primer tema. Yo dejé asentado en el foro de consultas al docente el tema, elegimos el bueno, primer tema y nada, estamos ahí todavía en la búsqueda de información, pero bueno, bueno, para que se... entonces espera un cachito. Y lo otro que tenés desarrollado vos es marco normativo.
trabajar en el marco normativo, entonces, Ariel, no sé con quién estás. Bien, perfecto. Estamos con Evelyn, Pablo, Melina Bien, y creo que me olvidé otro compañero. ok. Bueno, entonces trabaja en el marco normativo. Perfecto, profe. Dale, Perfecto, perfecto. Bárbaro. tema áspero te toca. Bueno, Bueno, le vamos a dar el argumento, sí, el sí. cuerpo. Mantengan la forma, vean que después hay que presentarlo, entonces que tenga un orden, objetivo del tema a abordar, cómo se aborda, qué es lo que hicieron, ¿eh? Para poder Perfecto, contarlo. Está bien que son 10 minutos y, Mm. y cuando hablas de normativa los 10 minutos se te pasaron en nada, pero por eso tienen que definir una estrategia de revisión. El copiar y pegar de los artículos de la norma no es una buena estrategia de presentación, ¿no? Para presentar, salvo que seas abogado o cosas por el estilo, ¿sí? Preferir que la cuenten, Claro, de claro. algún modo que Sí. hagan una referencia hilvanada de las Mm. cuestiones de la normativa, perfecto, profe. Ahora sí lo comprendí bien. ¿sí? Eh, Genial. están con la autoridad del agua, pero también, bueno, busquen más, porque hay Sí, más sí, sí, sí. normativa. Vamos a hacer o sea, una especie de Bien. pirámide de las Sí, normativas Sí, tiene el y, sistema de gestión de riesgo, el SINAGIR, claro, tienen varias cosas para mirar. Por eso les digo, no van a hacer un abordaje completo de toda la normativa. Tienen que elegir y hacer una presentación con eso. Por eso les decía, hagan una pequeña introducción que diga, que pongan un objetivo y digan sobre qué aspectos hacen la revisión normativa. ¿Eh? perfecto. Para la Eso pasa con todos exposición, los temas, porque la definición del problema de inundaciones urbanas, si empiezan a buscar en Internet, van a encontrar una diversidad. Pero trasladar toda esa diversidad a la presentación se le va el tiempo o se le va la entrega. Tienen que pensar de que quieren reflejar ciertos aspectos de lo que leyeron. ¿Eh? tal cual. Para la Bárbaro. exposición usamos un soporte de PowerPoint. Perfecto. Sí, usan PowerPoint, sí. Genial. Sí. Espectacular, profe. Bueno, ¿alguno más? Yo estaría ahí ya con las dudas y nada, bueno,